Porque estamos sometidos a un sistema. El sistema de salud en Argentina tiene mucho que desear y cuando nos enfermamos, ahí nos acordamos de la obra social. Sí, lamentablemente, viste, siempre es como el seguro, ¿no? Nos acordamos siempre cuando necesitamos una prestación. Cuando choca Exacto, el auto, y nos ahí, acordamos del seguro. Si contratamos uno bueno o claro, por y ahí picotero, y ahí es hemos donde empiezan los contratado. problemas, ¿no? Todos esos folletos que parecían maravillosos, que te iban a acudir todo, que ibas a tener lo ¿Y mejor. venís pagando hace cuánto? Muchísimos años, ningún problema. Y cuando vas a solicitar una prestación, resulta que eso no está cubierto. O ese médico, o ese no está dentro O de la ese cartilla. tratamiento, o ese estilo. Por ahí te dicen, bueno, Exacto. tu enfermedad está cubierta, pero si vos querés mejor con un bisturí, con punta no sé de qué, para que no se te haga bolsa la panza, Sí. eso no, son 50.000. Y vos decís, bueno, pero vengo pagando un montón Sí, durante tantos años que tendría que estar cubierto, sí, ¿no? aparte siempre te agarran en una situación particular, una situación de vulnerabilidad, donde vos no tenés muchos. A diferencia de un seguro del auto, bueno, el seguro del auto te lo chocaron, lo dejas en el garage y ningún problema, listo. Se ¿Pero te resolverá enfermaste después. o te enfermaste? Pero con la salud esta es una situación vulnerable, urgente, que tiene que ser todo ya. Y ahí es donde nosotros empezamos, en verdad, te cuento un poco la rama, de hecho, de la salud surgió un poco una derivación de la bioética que empezó a investigar esta rama de bueno, los problemas concretos, ¿no? Los conflictos día a día que van apareciendo para tratar de coordinar un poco, de solucionar un poco los problemas diarios de la gente, ¿no? Desde ese punto empezamos con la sala de hecho de la salud, ¿te acordás? Sí, totalmente. Aparte, yo en ese tiempo capacitaba a los kinesiólogos, el colegio Claro, de kinesiólogos, a exacto. los médicos. ¿Por qué? Porque el tema el derecho de los pacientes es un derecho no conocido, Doc. Sí, no, en verdad vos sabés que fue todo muy dinámico y fue derivándose de una corriente personalista donde antes teníamos un código civil totalmente rígido y después con el tiempo derivación del derecho del consumidor, el derecho del paciente, se fue tratando un poquito el derecho poniéndose del lado de la relación, del punto débil de la relación médica, abandonando esa relación paternalista no solo del médico, sino también de todo el sistema sanitario, donde el programa médico obligatorio resultó que no era el techo, sino que en verdad la obligación de los agentes del seguro de salud, que son las obras sociales, las mutuales, las prepagas, no son el techo, sino que en verdad el programa médico obligatorio es el mínimo, el piso mínimo, lo mínimo que Claro, debe es lo que la ley establece. Exacto, bueno, pero eso fue producto de muchos años de interpretación, muchos amparos, muchos colegas que se pusieron a reclamar cuando la respuesta siempre era no. Y siempre hablas con los abogados de obras sociales y te dicen de 10 personas que están haciendo reclamos, 3 van a iniciar una acción judicial. De 10, 3, Doc, es mucho, ¿eh? Sí, el tema, lo preocupante es qué pasa con los otros 7. Y se someten, Exactamente, por lo cansancio. toleran y dicen, bueno, prefiero esto. Los abogados aparte nos tienen terror, Sí. nos tienen miedo, entonces la gente dice, prefiero esto y no meterme con un abogado y me saca todo encima que con el... Bueno, me someto. Pero hay casos que te podés someter y otros casos que no, porque ya la salud puede afectar hasta quedar con una secuela importante, Sí. y hasta puede correr riesgo tu vida. Exacto. o la de tu ser querido, Sí, porque sí, estamos hablando acá que también están los hijos, los padres, Y el mira, cónyuge. yo te digo, en los últimos 10 años ha habido muchas leyes muy buenas, te puedo mencionar algunas: bypass gástrico, ligadura de trompas, cambio de sexo, alimentos celíacos, que empezaron a incorporarse fertilización dentro de las cartillas. Exacto, pero atrás de eso hubo muchos amparos de salud, muchas acciones judiciales para obtener esas prestaciones. Entonces, gracias a los reclamos que hicieron gente que quisieron que lo Sí, cubran, o no tuvieron otra opción. no tenían otra opción, ¿qué pasó? Lo O incorporaron discapacidad. a la cartilla. Sí, con largos juicios de por medio. Pero afortunadamente hoy en día los jueces conocen mucho más de derecho de la salud, los abogados, está mucho más fácil el acceso a información y los tiempos han cambiado. ¿Se ha vuelto más dinámico? Se ha vuelto más dinámico. El tema es que vos me preguntaste cuáles son los conflictos hoy en día. Y la verdad que vos sabés como abogada que está ese mito de la industria del juicio. Totalmente.
No sé hasta qué Bueno, punto no es es tan industria. No, Es que seamos hay. sinceros. Tengo conocido Hay juicios que hay duran. disfrutando de la sombra gracias a la industria del juicio. Sí. Tendría que denunciarlo, sí. No, que están presos. No. Ya fueron denunciados. Sí, tenemos Ya muchos. eran parte del proceso. Ay, Dios mío. Sí, el famoso caso contra la Municipalidad de Córdoba, Bueno, de la RT. exactamente. Justamente el otro día le han confirmado la prisión definitiva, creo, a Duhovne. Sí. Famoso También doctor. era una cosa muy ventilada, digamos, cualquiera que estuviera más o menos en el medio sabía que había algo, no sabía Si muy caían bien. en la superintendencia con un montón de carpetas Todo así. firmado por el mismo médico. Todo digamos. era como que Era hasta Vox los Populi. mismos empleados de Sí. ese que no eran abogados ya les sonaba raro. Es Sí, decir, sí. vos hablabas con los chicos y te dicen, mira, te caía con unas carpetas así que vos decías, y era una asociación ilícita que estaba el tío, la sobrina, un hermano médico, una cosa así, como 3 Sí. o 4. De hecho, la salud, digamos, hay dos ramas. Una que es el típico juicio de mala praxis, que ahí puede haber porque los costos son un poco más caros, pero no hay tanto. Pero Se no dice hay. que el tema Bueno, de la eso, mala praxis praxis, no hay, Si ¿no? vos ¿qué ves, pasa? si vos ves No. la tasa de denuncias de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el órgano que, digamos, controla sobre las obras sociales y las prepagas, el 60% de los reclamos son temas de afiliación. El 60% tema Exacto. es decir, la cobertura. Claro, temas cuando te dejan fuera de la prepaga. cuando Justo que lo necesitas, te justo dejaron cuando lo fuera. necesitas, porque te atrasaste un mes, porque no pudiste pagarlo, porque pagaste una parte en un lugar incorrecto, te tomó mal el código de barras y la cosa que no lo pagaste, o te olvidaste. Claro. O también vos me preguntaste cuáles son los de hoy en día, y el tema Vox Populi hoy en día son las declaraciones de patologías preexistentes. ¿Cómo es esto? Cuando vos te afilias, las obras sociales hay una es fácil. declaración jurada que Claro. te dice, ¿tenés alguna enfermedad? Vos le decís, Sí. no tengo ninguna, estoy Claro. sanísimo. Y de golpe ellos establecen que 2 meses después, te un enfermas. año después, descubren que supuestamente mentiste en la declaración de patologías preexistentes. Cuando vos te afiliás a una empresa de medicina prepaga, vos llenás un formulario que se llama Declaración Jurada de Patologías Preexistentes, que es un formulario Sí. que te Ya lo dice, firme. vos tuviste tal problema, tal problema, tal problema. Sí, no. Y Exacto, sí sí, o no. Entonces vos decís, tenés problemas cardíacos, te operaron, te hicieron esto, Exacto. te hicieron lo otro. Entonces vos les vas diciendo sí, no, El- no. Y si en los que decís sí, lo tenés que aclarar. Exacto. Entonces ellos deciden si te incorporan o no El en tema base a es justa eso. esa interpretación. Porque si vos- le pones mucho sí, Bueno, sonaste. eso es- Met no te incorpora. Bueno, ese es justamente el tema. Por Se experiencia pone una- personal. Se pone una prueba Si diabólica. sos demasiado sincero. Si sos demasiado sincera, Met no te Sí, pone. pero el Aparte, problema es- Met claro. tiene Allende, entonces te Bueno. estudia tu historia clínica y dice, esto no nos conviene Si me porque anda preguntás, consultando claro, mucho. Si me Entonces, preguntás criterios personales de los clientes que vienen al estudio, o a la sala, o digamos consultas, las primeras son, una es MET, otras son una del grupo Sancor Salud, Prevención. no, pero me decía un colega, nunca vayas a una obra social que al mismo tiempo tiene el lugar donde te hace la prestación, porque se consulta la historia Sí, clínica bueno, y ese quedaste es justamente afuera. otro de los problemas, porque en realidad vos, digamos, me Ese habías y el preguntado derecho a la derechos del intimidad. paciente. Vos me preguntaste cuáles son los derechos del paciente. Claro, de ¿no? golpe te consultaron tu historia clínica, ¿qué derecho Uno, tienen ellos a consultarlo? Ninguno. Pero ¿cómo Y es- probas que Y lo ahí es donde consultaron? consultás al abogado y se termina judicializando Claro. para ver de dónde sacaron la cambias de obra información. social. Si no El tenés... tema es que hay muchos que no tienen esa opción. O sea, la obra social, vos tenés las obras sociales que es por relación de dependencia y monotributo o un plan voluntario en algunas veces. Pero no hay declaración de patologías preexistentes. Vos estás trabajando, recibo de sueldo, te dan el alta y estés. Muy bien, 8 puntos, 9 puntos, 10 puntos o menos 10 te tienen que recibir. Pero las prepagas sí tienen esa potestad. Entonces, te pueden hacer esa declaración de patologías preexistentes y la ley es medio ambigua. ¿No sabes qué mal uno se siente cuando te rechazan? Es que no deberían. Si me Te preguntás, rechazan. Y vos decís, ¿por qué? Y si bueno, la usás mucho. Lo que pasa es que el Estado les no está molesta. presente ahí. Ahí está en El Estado está ausente en ese momento. Porque en verdad la ley dice que las patologías preexistentes no son motivo de rechazo. Y que en verdad ellos te deberían aceptar y después sí fijarte Pero no te valores dicen por qué diferenciales. te rechazan. No. Ahí está la viveza de ellos. Hay distintas formas de violar el espíritu de la ley. No, decirte que no te van La re violan a Me la suena pobre ley. conocido. Sí. La re. Decirte, no te voy a aceptar, decirte que tu cuota va a ser 36 cuotas de 60.000 pesos, que es lo mismo que nada,
decirte que sí, pero que después te voy a poner el valor diferencial, o sea, la cuota por el plan 3.000 oro, y después vienen sí valores diferenciales para tratar de equilibrar la balanza, que eso está permitido. Pero te dicen, vení el mes que viene, vení el otro mes, vos sabés que lo mandé a la superintendencia y todavía no bajó, y así te tienen 3, 4 meses, ¿y qué pasa? Te terminas cansando. Es para que te vayas solo. Exacto. O te ponen un valor tan gigantesco que terminas renunciando. Y eso no debería ser. Bueno, entonces tengo que agradecer a Med que me rechazó de una sin tanto lío. Fueron Claro. honestos y Sí, sinceros. Además, No, usted no. Usted usa mucho la obra social, no. Claro. Su hijo sí puede Lo que pasa mandar. también es Eso no que- lo usa sí. nunca. Lo que pasa también es que te obliga a mentir, como decías vos, te obliga a mentir. Y eso es un arma de doble filo. Porque la única posibilidad donde la prepaga te puede dar de baja son dos. mentir. Claro, esa es una teoría. Cuando no pagas 3 cuotas más 10 días, o cuando descubre una falsedad en la declaración, que vos mentiste. Pero, Es muy subjetivo eso. totalmente. Porque, ¿cómo sabes si, No tiene detector si en de ese mentiras. momento vos no tenías conocimiento? Porque Sí, en la o vos no cuestión lo de la interpretaste, enfermedad, que es congénito para una persona por que es ejemplo, que reinvidente. no tiene idea. Entonces, de Claro. golpe, una persona que le dicen, ¿usted Apenas tiene sabe alguna leer. enfermedad cardíaca? No, vos pones. Y de golpe se detecta que tenés. Pero Sí. no es que hayas En ese mentido. momento. En ese momento, la declaración jurada es el conocimiento que tenés en ese O momento. vos no sabías que tenías problemas cardíacos. Puede La ser verdad, que no lo nunca tengas. fuiste y te presentas después de la ¿Y prepaga. cómo lo toma el juez en esos? Bueno, hoy, si me preguntás esto hace 2, 3 años, el juez directamente te decía no. Obviamente acá hay una falsedad evidenciada, así que daba por concluir el Chao. contrato. Te quedas. Hay otros jueces que te dicen, no, mira, en verdad el contrato tiene que mantenerse. Lo que tenemos que discutir es la cuota por ese valor diferencial, ese plus que debería haber hecho. Pero el contrato ¿No se será, mantiene. Leo, que por eso ponen como que hay determinadas prestaciones que empiezan después de tantos meses de estar afiliados? Por Sí, ejemplo, bueno, esa es una violación, muchas te veces se da dicen, esa bueno, violación. por ejemplo, trasplante de órganos recién podés a partir de los 6 Sí, meses. pero no. Entonces vos te afiliás a otro, o por ejemplo a Omin o otro, Sí. tardan 6 meses y te dice, son esos plazos que vos tenés que ver desde cuándo te empiezan a cubrir en adelante. Varios Sí. lo hacen así, ¿eh? Sí, lo cual ¿Es ilegal eso? en algunos puntos es ilegal. ¿Por ¿Y en qué? cuál sería? A ver, están permitidas las carencias, ¿no? Sí. Las carencias están permitidas por Bueno, ley. entonces. Ahora, la misma ley te dice que no puede haber carencia de que eso que está incluido dentro del programa médico obligatorio, que dijimos que es el piso. Ah, Un bien, trasplante- lo que está lo que en está, el piso está. no puede haber No carencia. puede haber carencia. Mirá qué importante conocer Exacto, eso, gente. sí. Tomemos nota. O sea que cuando Lo nos que- quieran poner... Eso por un lado. Y lo segundo, que es, digamos que sí está permitido, que son carencias programadas, tienen que estar perfectamente programadas, perfectamente publicadas, y tenés que haber estado de acuerdo. Qué importante conocer cuál es el piso. Sí. Hay que informarse. Ahora se googlea todo. Es cuestión de ponerse las pilas y empezar a googlear. Sí. Es decir, ¿qué prestaciones médicas son el piso por los cuales no te lo pueden rechazar nada? ¿Y por qué? Porque hay un viejo dicho que dice el que no llora no mama. Claro. Es decir, si vos no reclamas y te la bancas, y bueno, seguiremos así. Pero Sí, si sí, no... Vos fijate el extremo que te puedo mencionar casos de que rompió la prepaga el contrato por una supuesta falsedad en la declaración de patologías preexistentes, cuando rompieron el contrato porque de la historia clínica que obtuvieron ilegalmente demostraron que hacía 12 años esa persona, Pero es válida. pero hacía 12 años esa persona había tenido un infarto. Hacía 12 años 12 atrás. años, atrás de el momento de afiliarse. ¿Y es válido eso? Y la ley no dice nada, pero en verdad el juez dijo, miren muchachos, esto pasó hace 12 años, ya está. El señor es verdad, no lo dijo, pero fue hace 12 años. Y No es que fue hace el año pasado. u otros casos, también es verdad que hay muchos promotores de empresas de medicina prepaga que parecen, sin desmerecer, pero parecen promotores de venta de celulares, en el sentido de que vos Creí que tenés iba a que... decir de auto. Sí, también. Pero lo que pasa es que en una declaración de patologías preexistentes, en una cuestión de salud, necesitas personal calificado. Igual que un asesor de Bueno, seguro. pero tienen comisión por Sí. venta. Entonces los chicos como que necesitan vender. Claro, pero
no estás vendiendo, Estás vendiendo. tarjetas, sí, pero Sí. estás vendiendo prestaciones de salud. Entonces, mínimamente tenés que tener un personal en el momento de la venta que te explique, mira, esto quiere decir congénito, esto quiere decir, si no lo entendés no hay ningún problema, vamos a una auditoría médica donde va a haber un médico que te va a revisar. Porque hay mucha gente que no sabe si tiene presión alta Bueno, en por ese ejemplo, momento DASPO o hace 10. te manda a que te haga unos estudios antes de aceptarte. DASPO, que fue a consultar, te dicen, bueno, pero tiene que ir a sacarse sangre, hacer el tema de Papa Nicolau y todo lo otro para ver cómo está usted. Y recién ahí vamos a decidir si la aceptamos o no. Exacto. Es decir, ellos toman sus recaudos. Es decir, no se preocupe, le sale gratis. Ujú. Usted vaya a hacerse todos los estudios. ¿Por qué? Porque pasando los 40 ya somos viejitos. No, Los 40 te hacen los es una estudios. previsión que, bueno, muchos Pero jueces ella han- es la única que me dijo que Bueno, tenía pero que hacerse muchos, estudios antes. muchos jueces han dicho ese criterio. Escúcheme, usted al momento de afiliar perfectamente tenía todas las herramientas para hacer una mínima auditoría médica, para tomarle la presión, ver si ve bien, ver si tiene hipertensión y alguna cosita más. Bien. Después del resto hay muchas enfermedades que no vas a ver, digamos. ¿Cómo, a vos que estás a full con todo esto de salud y litigás bastante, Leo, ¿cuáles son las mayores consultas que tenés en la oficina? Y mira, digamos, el ranking, lo que pasa es que si Tenés bien hay ranking, muchos, ¿no? si vos, hay muchos temas por afiliación, yo te decía que el 60% son afiliaciones, el tema es que el otro 40% son de muy alto costo. Entonces por ahí tenés discapacidad, que hay muchos incumplimientos por parte de Como que de golpe te quedás con una incapacidad pero, claro, y la tienes que o tenés cubrir un de chico por vida. discapacitado. Ah, o tenés un hijo Tenés un discapacitado. hijo discapacitado. ¿Qué pasa con un hijo discapacitado? ¿Te lo acepta o no prepaga? Sí, te lo acepta, pero te va a fijar un monto. Porque, por ejemplo... Porque ya va a tener prestaciones fijas de Exactamente, de mensual. por vida. Pero aparte los costos son muy altos. La semana pasada hicimos un amparo con medida cautelar contra el APROS por una silla de ruedas, un andador y una silla de baño. Bueno, vamos a entrar a APROS. 300.000 pesos cada uno. Qué mucho. Pero vamos a entrar en APROS, porque me dijeron que APROS es un seguro de salud. Bueno, esa es una discusión que todo el tiempo tenemos con los abogados. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que como es un seguro de salud, no están obligados a ese piso que estás contando vos. Sí. Y encima tiene, todos los cautivos son todos los que trabajan para el Estado. Sí. Y encima te dicen, bueno, si usted quiere otra cosa, contrate aparte una Bueno, eso es algo prepaga. que se llama fragmentación del sistema de salud, que es uno de los problemas del sistema Dice de que hay salud. que cambiar la ley para que APROS sea no Sí, sea pasa que la un provincia de- seguro. Vos tenés una de las Ahora, consecuencias de salud. explícanos, Leo, ¿qué diferencia un seguro de salud con estas prepagas que nosotros, que está obligado por ley, a la gente Lo que pasa es entienda? que fue una evolución del tiempo. Siempre tuvimos las obras sociales sindicales, ¿no es cierto? Y a su vez tuvimos las empresas de medicina prepaga que fueron evolucionando muy al sentido de un seguro automotor. Ahora, estos institutos provinciales funcionan, si vos lo ves desde afuera, funcionan exactamente igual que una obra social. El tema es que son obras sociales provinciales. No es una obra social, ¿me No es entiendes? una obra social sindical, no es una obra social nacional. Dicen que es un seguro médico. Sí, porque maneja la plata de un seguro. Porque provincial. más dicen que es engaño. Porque Sí, pero la hubo un publicidad, médico que vino la publicidad acá. dice obra y- social. Entonces es engañosa, Es hay totalmente publicidad engañosa. Y Exactamente. podríamos empezar denunciando por ahí. Y bueno, hay Y sí, porque- casos de daño punitivo que es... Porque están engañando a la gente, que es una obra Bueno, social y en realidad y es que un no, seguro no es, médico. Es un seguro médico. En- Tiene muchas es muy semejanzas a un seguro grave médico. esto. Sí. La verdad Aparte, que es muy grave. Hay algo que se llama fragmentación del sistema, que vos podés tener en una misma provincia personas con distintos derechos. Tenés aquellas personas que pertenecen o tienen una obra social sindical, que tienen derechos aplicables de las leyes nacionales, fertilización asistida, trasplante, bypass gástrico, y después al mismo tiempo tenés en la misma casa personas que tienen el APROS, que tienen una interpretación distinta, porque no se dieron a la ley de pago médico obligatorio, porque no se dieron a la provincia de Córdoba, a la ley de fertilización asistida, porque tiene su interpretación de la ley de discapacidad. Lo que pasa es que al no ser una prepaga, una obra social, hacer un seguro médico, y eso me explicaba otro médico Ujú. que fue empleado público Sí. y que litigó en contra de APRO porque tuvo que contratar, porque se quedaba ciego, tuvo que contratar otra obra social porque no lo contemplaban, cuando dijeron no, y el básico y el piso, Sí. no, dice, si no es
No es una obra social, no es una un obra seguro. social. Entonces le está, entre comillas, estafando a todos No, con la cantidad de empleados públicos que tiene exacto, Córdoba. una afiliación obligatoria. Es una afiliación obligatoria, sí o sí tienen que estar en y además te dicen, bueno, pero que se adhieran a otro. ¿Por qué se tienen que adherir a otro? Hay que pagar. Y no podés renunciar. Y no podés renunciar y cuando te jubilas, seguís ahí, ese es uno enganchado. de los grandes problemas de la Argentina. Y te tendría que, no, que Argentina, estamos hablando de Córdoba, esto es a prueba de Córdoba. Está bien, pero vos tenés una fragmentación del sistema en una sola persona. Mira, yo te doy mi ejemplo personal. Yo tengo DASPU por la Nacional, tengo la obra social de relojeros por la Católica, tengo SADOP. ¿No puedes tener una sola? Claro, tengo SADOP. Tenés hasta ahora 3. Claro, y en un momento tenía una prepaga, 4 en una sola persona. ¿Pero por qué no te porque quedaba nada del sueldo? Claro, a todos y me termino atendiendo con el médico que está a la vuelta de mi casa. Y le tengo que preguntar con qué obra social me atendés hoy. ¡Ay, no! Y eso es pérdida de plata. Totalmente. ¿Y por qué tenés que tener tanto? Porque la Argentina tiene esa fragmentación de sistemas distintos que supuestamente no se tocan y en verdad el perjudicado sos vos. Paciente. A su vez, te doy un ejemplo clave. Fertilización asistida con el APROS. El APROS tiene resoluciones arcaicas donde exige que las dos personas sean de sexo diferente, que estén casadas y que no tengan hijos biológicos. No, bueno, pero no se adhirieron al nuevo Código Civil. Claro, pero no sobre nuevos tipos de familia. Exactamente, y bueno, son resoluciones internas del APROS. Una resolución interna, así Totalmente que las personas del mismo sexo, exacto, que sí tengan hijos, no pueden. Claro, si tenés un hijo, ya no podés acceder a la Así que si vos querés tener otro hijo, porque Agata tuviste uno, o personas del mismo sexo, no. Entonces obligás a iniciar una acción judicial. Pero ya con sentencia positiva, no se ponen las pilas y dicen, bueno, ya que salieron todas estas positivas, ya tienen que cumplirla de otra forma. Y es por lo que te digo de que de esas personas de 10, 3 inician juicio, el otro 7 lo toleran. Está dentro del cálculo. Está dentro del cálculo. Iniciaran juicio, ya lo cambiarían, decís vos. Sí, está dentro del cálculo. Y necesitamos una modificación de la ley también. En verdad necesitamos una modificación del sistema completo de salud. Completo. Antes en la sala de salud, ¿no? Presentar un proyecto de ley, le tiro para Vivi Perjacini, que es la presidenta de la sala de salud. Presentar un proyecto que después se le acerquemos a cualquier legislador que les guste, no hay problema. Como un proyecto que salga del colegio de abogados para que, ya que tenemos gente tan idónea en el tema, que presentemos un proyecto de salud que sería acorde para el nuevo gobierno, el que asuma. No solamente de la sala, sino que en verdad vos vas a cualquier congreso de salud, de derecho sanitario, mejor dicho, o derecho a la salud, distintas redes donde estamos todos, y es un tema que lo hablamos desde hace 10 años. Pero si están haciendo congreso y todo, ¿nunca se presentaron un proyecto? Lo que pasa es que tenés que tocar muchos intereses. Bueno, pero los toquemos, no última que nos digan el no, pero por lo menos el escrito ya lo tenemos presentado. ¿Cuánto tiempo tardó en salir una ley de medicina prepaga? Tardó como 5, 6, casi 10 años y hubo 28 proyectos de medicina prepaga. No había prepaga. No había proyecto. Había prepagas, pero no había una ley de empresa de medicina prepaga. Es fundamental la ley. Que regulara, un marco normativo que regulara las empresas de medicina prepaga. Mientras tanto íbamos con la ley de defensa del consumidor, mixto, interpretaciones de doctrina, que son las opiniones de los abogados, las opiniones de los jueces, pero no había. Y el contrato era sagrado. Lo que decía el contrato era lo que se tenía que obedecer. La ley de prepaga vino a marcar ciertas cosas que sí se podían, cosas que no se podían. Y el piso. Es fundamental el piso para dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué es una empresa de medicina prepaga? ¿Qué no es una empresa de medicina prepaga? Y el tema de APROS, ¿tenés muchos que denuncian a APROS? Sí, hay muchos. Hay muchos, principalmente por discapacidad. A mí me sorprende, ¿no? Porque debe ser el seguro médico, porque un seguro no es una obra social, más grande de todo Córdoba. Sí, de Córdoba. Porque ¿cuántos empleados públicos tiene Córdoba? Y una afiliación obligatoria. Y es una afiliación y no te podés salir. No te podés salir. Eso más los familiares, claro, le cobran sí o sí, o sea, no hay forma de zafar. Y es un seguro que no tiene piso, como los tiene la obra social, no tiene los obligatorios, serían coberturas obligatorias. No. Dios vos fíjate que inclusive dentro de la justicia, como vos iniciás amparos,
¿vos qué decís? Se tiene que aplicar la ley, por ejemplo, la ley de discapacidad, que es nacional. Y las sentencias te dicen, no terminan de decirte que tienen que cumplir con la ley de discapacidad. Te dicen, por otro lado, que tienen que cubrir estas prestaciones porque son cuestiones mínimas de salud. Pero no te resuelve. Uno como abogado está todo el tiempo diciendo, esto es una obra social, tienen que aplicar el programa médico obligatorio, tienen que aplicar la ley de discapacidad, y no te lo terminan de resolver. Y leo los amparos, porque cuestiones de salud tiene su urgencia. Sí. Más si hay un tema de trasplante. Los amparos salen relativamente rápido cuando vos de golpe necesitas un órgano y no te lo quieren cubrir. Mira, o necesitas viajar. Esa es la pregunta que te hace todo cliente. Y sí, fundamental saber de qué tiempo. Es difícil. Depende del juez que te toque. Hay algo, no solamente del juez que te toque, que obviamente tiene mucho que ver, sino también el tema de valor vida o el peligro en la demora. Entonces tenés que fundamentar en cuanto al peligro en la demora. A ver, de todo el repertorio de acciones judiciales que tenés, el amparo es el más rápido. Sí, porque pensemos que un juicio ordinario se te va 15 años y ya se murió la persona y se murió el hijo también. Los plazos son más cortos, las posibilidades de probar son más cortas, más específicas. ¿Y qué plazo sale un amparo? Y mira, sí. Como rápido, diría. Y mucho depende también más o menos, en tu estadística. Lo que pasa es que depende mucho de la prestación que vas a pedir. Bueno, pero en general, para que tengamos una idea de plazo, porque si vos me decís, yo nunca hice un amparo por médico. Lo que pasa es que, a ver, hay juicios que nunca superan el año. No superan el año. Generalmente no superan el año. Bueno, eso es importante, que no superen el año. Aparte ha ido evolucionando. Yo te digo, el primer caso de fertilización asistida en Córdoba, en Buenos Aires fue en 2006. Ese lo iniciamos y tardamos casi 2 años. Había que acompañar pruebas de todo tipo. En 2011 se inició acá el primero en Córdoba. Tardamos 1 año. Hoy ya los jueces ya saben mucho más de salud, los abogados son más especialistas, ya sabemos qué pedir, digamos que no es algo extraño. Entonces los tiempos procesales han sido mucho más. Y 6 meses. Lo que pasa es que a veces, por ahí tarda 1 año, pero los jueces te dan la medida cautelar. Expliquemos lo que es una medida cautelar. La medida cautelar es mientras tanto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te lo proveen o te lo dan anticipadamente. Sí, claro. Hasta que resuelva. Claro, si rechazan, ¿qué pasa? Ya te lo dieron. Claro. Pero no te hacen. Lo que pasa es que vos iniciás, esa es otra pregunta interesante que siempre te hace el cliente. A ver, vos iniciás el juicio. Pongamos un ejemplo, ¿de qué tema? Por ejemplo, un medicamento oncológico. Oncológico, que es carísimo. Te sale y te puede salir como mínimo 100.000 pesos por mes. Es impresionante, imposible pagar. Por mes 100.000 pesos. Entonces, vos solicitas vas ante un juez y le decís, mire, acá la obra social me tiene que dar este medicamento porque es el único que me puede servir, acompañado con documentación médica, el carnet, el recibo de sueldo donde está todo pagado, historia clínica. Y le decís, bueno, la obra social me tiene que dar esto porque si no, me muero. Y sí. Entonces el juez lo recibe, y dice, bueno, ¿para qué le tengo que preguntar a la obra social? Porque por ahí no corresponde. Le pide la información a la obra social contesta y dice, obviamente que no corresponde porque no está en el programa médico obligatorio, porque es un medicamento importado, porque no estamos seguros si tiene o no la patología. Exactamente. No puede solucionar con otra cosa. Claro, con un ibuprofeno. Pobre gente. Con un par de rezos y listo. Y sí. Más o menos. Entonces el juez, ¿qué va a decir? Bueno, yo no sé quién tiene la razón, pero mientras tanto se lo va a dar. Se lo debes. Ay, sí. Por 6 meses, porque tampoco avivadas, sí. Por 6 meses. Hasta que resolvemos. Te voy a dar el medicamento y después los abogados que prueben, llamen al médico, hagan sus preguntas, traigan la información. Vamos a ver quién tiene razón. Por eso te digo. Bueno, ahí viene la otra pregunta. Sí. ¿Qué pasa si perdés? Claro, que de golpe diga el juez, no, la verdad que no corresponde y esos 6 meses son 600.000 pesos que se lo afortunadamente, pagó. En esto de hecho de la salud, no se lo van a pedir que lo devuelva. Lo que pasa es que ha evolucionado mucho, los jueces han evolucionado bastante y los abogados también. Entonces no es que no hay.
pero sí hay menos abogados que se tiran de chantas en algo que no saben porque se ha vuelto muy específico. Y sí, es muy específico. Entonces hoy es responsabilidad del abogado decir, mira, esto es una aventura ¿Son jurídica. solidariamente responsables? Es decir, con esa medida cautelar, ¿firmas garantía? Sofía Entonces, ¿saben qué? Van en contra del abogado. Claro, entonces cuando vos ponés Entonces, si dieron cuenta que no lo debía, la vos fianza firmás. como cualquier embargo. Claro, vos tenés que firmar como abogado una garantía, que lo que estás pidiendo no es una locura. Entonces, si no solamente vos, sino tus colegas, decís, dame la firmita. Ahora se la están ejecutando, sí, te digo. Pero por eso generalmente tiene que ser algo correcto. Sí. Generalmente si no si el abogado está poniendo el gancho es porque debe ser que tiene es que cierto. estar muy seguro. Y sí, porque se lo van a ejecutar al abogado. Si no, perfectamente prefiere el juez decirte no te voy a otorgar la medida cautelar, prefiero que pruebes mejor y después cuando tengas mayor documentación, volvémelo a pedir y lo discutimos de vuelta. Claro, y el abogado tiene que estar seguro porque el abogado tiene que estar seguro. Aparte, yo te digo, cuando yo estudiaba y cuando empecé en esto hace 14 años, era bastante común, digamos, perder los partidos, o sea, que son rechazos de juicios. Tenías más rechazos que juicios ganados. Ajá. Hoy, afortunadamente, está 50 y 50, o más. Es más difícil que te lo rechacen sin siquiera verlo. No, ahora lo ven. Ahora lo ven. Lo cual es bastante bueno. Y lo si vemos, encima vos estás pidiendo una medida cautelar, es decir, un anticipo, y pones tu firma, es que vos también le estás creyendo a tu También he conocido abogados, colegas que se han mandado... Y después se le ejecutan la fianza, sonaron, ¿no? Y es difícil. Vos me preguntaste, ¿qué pasa si perdés? Y ahí yo te digo, si me preguntás, me pongo un abogado del diablo, por ahí la obra social podría, o la prepaga podría ejecutar la plata que no debería haber cubierto. Criterio personal generalmente no lo ejecutan, porque ahí tenés que demostrar que engañó al juez, que engañó... Es otro juicio. Claro, es otro juicio. Tenés que demostrar que hubo una mala fe. Una mala fe. Exacto, un engaño a propósito, que quiso engañar a la obra social, que quiso engañar al juez. Pero en realidad no. ¿Y muchos amparos? Sí. Entonces es importante, gente, conocer esto. Conocer lo que es APROS, conocer lo que es defender tus derechos en la parte de medicina, porque la salud no te la devuelve nadie y hay que cuidarla entre todos, ¿no? Doctor, la verdad que... Yo puedo, antes de empezar, sí, porque... sí, 2 minutitos más. ¿Qué costo tiene o cómo hacen para el paciente, digamos, que no tiene un peso, o tiene plata, pero... Sí. ¿Cómo se paga? Esa es la tercera pregunta que hace el cliente antes de irse. Muy bien. Claro, por eso... Esto casi que es una consulta, digamos, ¿no? No nos vas a cobrar, Leo. Ya sabes lo que dice el Código Arancelario. Mirá, en verdad, las cuestiones de salud, generalmente, hay algo que se llama costas, que son los honorarios, la tasa de justicia, que no paga, pero caja de abogados, colegio de abogados. Generalmente, las personas que vienen a hacer una acción de amparo, vienen en situaciones vulnerables donde en principio no pueden pagarlo, ¿tá? Así que no podemos cobrar. O sea, no pueden cobrarle allí. ¿Pero qué se debería cobrar, digamos? Y en verdad, por lo menos le cobras la consulta, como el Código Arancelario te permite. Después podés cobrar por trámites, porque también el código lo permite, y después te sujetas a el código, resultado. Claro, el resultado. Hay muchas veces sos socio, que sos socio de tu cliente, de decir, bueno, vamos, si ganamos, vamos, y, o sea, yo voy a solventarlo. En este caso que le van a dar una prestación. No, pero también hay... Lo que pasa es que el Código Arancelario no te fija por la prestación. O sea, si vos haces un trasplante de órgano que sale $2 millones, los jueces te van a regular honorarios por tu trabajo, por lo que trabajaste, que eso está regulado. En federales se llaman UMAS, en provincias se llaman JUS, que son unidades económicas. Exacto. Y entonces el que pierde es el que paga. Entonces, si la obra social pierde, te tiene que pagar a vos. Entonces ahí es en donde recupera el abogado el precio. Entonces acá también es una cuestión humanitaria también. El paciente, aunque no tenga dinero, puede pedir la sí, podés pedir un anticipo de gastos perfectamente, porque digamos, para un amparo de salud tenés que... O sea, y un anticipo de gasto, o sea, por lo menos son 1.000, 2.000 pesos. Y eso va a criterio muy personal. De cada... Sí, hay situaciones, yo me puedo dar el lujo hay clientes que vienen
asociaciones de discapacitados, ¿sí? No cobrar nada, porque hay otros que les puedo cobrar un anticipo de gastos, porque hay que sacar fotocopias, hay que hablar con el médico, hay que estudiar. Sí, por eso es un trabajo. Claro, solicitas un anticipo de gastos. Lo que pasa es que, Leo, vos sos muy humano. Entonces, justo te viene esta llama de la abogacía, que es la parte de medicina. Sí, me hubiera ido la verdad mucho que, mejor en otras ramas. sí, la verdad que sos muy humano y Sí. siempre contemplás la situación del cliente. Y que pase el chivo. Y sí, ¿dónde te encuentran, Por Leo? lo menos eso. ¿Dónde Y después lo vamos a subir claro, acá. Ya que viniste hasta acá, nos Bueno, explicó yo también tengo, todo. aparte de la actividad en el Colegio de Abogados, tengo un estudio jurídico, les paso la dirección, Casero 690, planta baja, oficina 4, y el celular lo dejo a disposición. Sí, lo vamos a subir a la página para que lo vea la y si no, gente. el mail, que lo leo todo el tiempo. Aparte está en Facebook también, También doctor, está así en que lo Facebook. vas a encontrar en Facebook. Sí. Te agradecemos, corazón, que hayas No, podido venir, sabes que Leo. De verdad siempre- que esto, de a poco nos vamos instruyendo todos para que hacer valer nuestros derechos en el momento más difícil, Sí. que es cuando nuestra salud está dañada. Exacto. Así que muchísimas Bueno, no, gracias. muchas gracias por la Muy claro, invitación. la verdad que sí. Dale. Hoy hemos aprendido. Son la consulta, después hablamos. Bueno, así los dejo. ¿no? Negociemos. Negociemos. Dale. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con más. Hablemos claro.